de su edad, que siguen formando amistad, enriquecen ideas, que andan jugando por ahí afuera. Entonces es una bendición. Así que yo gané, no sé ustedes ahora, pero bueno, yo ya gané. Entonces eso para mí es genial. Y lo segundo es que es un privilegio poder compartir lo que el Señor está trabajando conmigo, lo que está trabajando en mi familia, lo que está trabajando en nuestra iglesia. Y bueno, poder compartir con ustedes. Y acá yo les pido a ustedes que sean lo más parecido a los hermanos de Berea. En el libro de Hechos se nos habla de un grupo de hermanos que cuando escuchaban al apóstol Pablo, dice que se les consideraba como personas nobles, como personas que hacían bien las cosas. ¿Por qué? Porque escuchaban a Pablo y escudriñaban a ver si lo que Pablo había dicho estaba bien. Entonces, si esos hermanos escudriñaban a Pablo, ¿cuánto más ustedes que me van a escuchar a mí? Entonces, qué gran desafío. Que escuchen y que retengan lo bueno. Que lo que venga del Señor sea lo que enriquezca nuestras vidas. Así que quería como partir un poquito desde ahí. ¿De qué vamos a hablar? Capaz que les cuento rápidamente, solo para los que no me conocen. Bueno, en el nombre de Dios Magallanes, estamos casados con Andrea hace 18 años, ¿no? ¿Sí? 18 años, tenemos estos dos hermosos hijos. Y Maite, que nos acompaña, tenemos estos dos hermosos hijos. Y bueno, conocí al Señor a los 16 años, venía de una fuerte tradición católica personal, de convencimiento personal. Y bueno, el Señor en un momento me encrucijó y ahí entendí el Evangelio, ¿no? Lo había escuchado muchas veces, pero ahí en un momento lo entendí. Y a partir de ahí empecé a crecer, estudié trabajo social, o asistente social, trabajo actualmente en el MIDES, supervisando equipos de trabajo. Y bueno, y Andrea trabaja en el hospital allí en Mercedes, en la parte ahí de la dirección. Así que estamos ahí en Mercedes desde que nos casamos. Y bueno, más o menos ese es un raconto para que sepan más o menos quién les está hablando, ¿no? Algunos me conocen más, otros no saben ni quién soy. Entonces, ¿quién es este flaco que está hablando? Flaco. ¿Quién es este oso? ¿Quién es este oso que está hablando? Bueno, es ese. Quiero compartir con ustedes 4 charlas. Digo, si paso la primera, después la segunda y veremos. Pero si todo sale más o menos bien, 4 charlas que nos hablan del reino de Dios. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. El reino de Dios. El Señor Jesús, cuando viene a este mundo, en el libro de Marcos, y también en los otros evangelios, pero en el libro de Marcos, él enfatiza mucho: el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es esto del reino? Y quiero pensar un poquito con ustedes sobre esto del reino. ¿Qué es el reino? De hecho, si vamos a Marcos, y les invito ahí que tengan Biblia o su Biblia ahí, ir a Marcos y al principio del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Esto es lo que veía Marcos, o lo que Marcos posiblemente escuchó de Pedro en cuanto a lo que estaba haciendo Jesús. Ellos lo veían, él estaba predicando el Evangelio del reino. Y el 15 dice, diciendo, esto es lo que dice Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el Señor Jesús predica el Evangelio, lo que nosotros conocemos como la buena noticia. Y esa buena noticia contiene una dimensión, que es esta dimensión del reino. Y cuando estamos pensando en un reino, estamos pensando en algo que lo cubre todo, con una identidad. Creo que todos los que estamos acá, no sé si todos, pero me da la sensación de que la mayoría de los que estamos acá somos uruguayos, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguien que no es uruguayo? ¿De dónde son? Argentina, mi hermano es argentino. Así que, bueno, pero más o menos está en el mismo reino de idiosincrasia, ¿no? Muchos de los que estamos acá de mañana nos levantamos. ¿Y cuáles son una de las primeras tareas que realizamos? Son uruguayos de una cepa, digamos. Preparar el mate. De hecho, yo me levanto, voy a la cocina, le echo agua a la caldera, a la pava, la caldera, pongo a calentar y después voy, me lavo la cara, me lavo los dientes, mientras se va calentando el agua. Es como un ritual. ¿Saben que a mí nadie me dice cuando me despierto: che, tendrías que ir a preparar el mate, ¿te animás? ¿Cómo era que se hacía eso? No, es algo que
cotidianamente. En cada acto que hay en la escuela, en el liceo donde estamos, ¿qué suena y que todos sabemos de memoria? El himno. No es que vos te dicen, che, mirá que hay acto en la escuela de tu hijo y dices, ay, tengo que aprender el himno. No, vas, empieza a sonar el himno, ya todo el mundo se para, aquí atrás o acá, y ahí empezás a cantar el himno. Ya todos lo sabemos. De hecho, a todos lo que nos pasa es que cuando cantás un pedacito del himno el inicial, medio como que te van a empezar a aplaudir y salir a la cancha. ¿Qué es lo que pasa en la cancha? Cantan solo un pedacito. Y a veces como en la escuela hay que cantarlo todo. Que ni siquiera es todo, ¿no? Cantamos solo un pedazo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todos nosotros tenemos una idiosincrasia que ya es parte de nuestra vida. Nadie nos tiene que explicar a nosotros lo que es el mate. Ya sabemos lo que es el mate. Nadie nos tiene que explicar qué es el himno. Ya sabemos lo que es el himno. Porque tenemos una cultura de nacionalidad. Somos uruguayos, nuestra cultura es uruguaya y nadie nos tiene que estar explicando a cada rato qué quiere decir tomar mate. Vos no te olvidás de eso. Cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, hay una cultura que viene a nuestras vidas que nos empieza a impregnar a tal punto de que ya empezamos a comprender un montón de cosas y las empezamos a interiorizar. La cultura es eso que vos ves que sucede y que nadie lo explica. Si viene ahora un ruso a este lugar, entra acá y nos ve tomando mate, él no va a entender qué estamos haciendo. Pero si viene un uruguayo, nadie le quiere decir, nosotros tenemos la costumbre acá de tomar mate. Yo tengo la misma costumbre de decir. Entonces, la cultura no se explica y el reino de Dios es una cultura que nos empieza a impregnar a nosotros a tal punto que empezamos a actuar de determinada forma. Hoy Sebastián en la mañana hablaba un poco de eso. Cuando Cristo se empieza a materializar en nuestra vida, se empieza a hacer carne en nuestra vida, nosotros empezamos a actuar conforme a quién es Cristo, conforme a quién Él es en nuestra vida. Y el Evangelio del reino, el reino de los cielos, es esa cultura que viene con la redención, que viene con la salvación. Y es de eso de lo que quiero hablar en estas 4 charlas. Trae una pizarra, capaz te pido cero que me alcances, así no acoplo ahí, capaz con el coso. Yo doy clases, pero no soy profesor. Y sé escribir, pero no bien, así que me van a tener que perdonar. Pero quería graficarles acá, todos ven, no sé si todos ven. Traje una guardiola chiquita para probar la visión en realidad, así que una pizarra chica para probar la visión. Pero cuando estamos hablando del Evangelio del Reino y ahora vamos a leer una parábola, se nos dice que es como una semilla. ¿Sí? Es una semilla, ahora vamos a leer el verbo. Entonces yo pensaba esto. Es una semilla así chiquitita. ¿Se acuerdan de la canción esa que dice la palabra de Dios es semilla? Va cayendo, cayendo, cayendo. ¿No? ¿No la conocen? No. Entonces, es una semilla que se planta en la vida. Esa semilla, ahora vamos a leer la parábola, pero empieza a crecer. Quiero que cuando leamos la parábola tengamos presente esta figura. Empieza a crecer esa semilla. Empieza a impactar toda nuestra vida. Si hubiese tenido un coso que anda. Empieza a impactar toda nuestra vida. Esa semilla se empieza a desparramar, empieza a impactar la vida. ¿Alguien acá una vez plantó algo en su casa? ¿Han plantado algo? ¿Sí? ¿Qué esperan que suceda cuando plantan algo? Que crezca, ¿no? Que crezca. Entonces, esa semilla va a crecer y va a impactar nuestra vida. Y en la medida que impacta nuestra vida, va a impactar la vida de nuestras familias, de nuestros entornos más cercanos, de las personas con las que vivimos. Porque el Evangelio del Reino es una cultura, es una forma de entender, de discernir el mundo. Entonces nos impactó a nosotros y yo ahora, cada vez que me enfrento a la posibilidad de mentir, sé que yo no lo tengo que hacer. Entonces digo la verdad. Entonces la gente empieza a decir, no, este loco, él no va a mentir pasaporte, te va a decir la verdad. Ahora, empieza a impactar no solo nuestra familia, sino que empieza a impactar nuestros otros círculos, como por ejemplo la iglesia. Cuando los miembros de la iglesia son impactados por esta cultura del reino, por esta forma de entender la vida conforme a lo que Cristo quiere, ahora vamos a adentrarnos en eso, empieza a impactar nuestra iglesia, nuestra comunidad local, ese grupo de santos que se reúnen a estimularse al amor y a las buenas obras, a predicar las buenas nuevas. Empieza a impactar.
Y finalmente va a terminar impactando nuestros entornos. No sé qué le pasó a esta pizarra. Nuestros entornos. Empieza a impactar todo lo que nosotros tocamos. Y vamos a Marcos, capítulo 4, versículo 26. Dice el Señor Jesús, 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El Evangelio es una pequeña semilla que cayó en nuestra vida y que empieza a dar una nueva vida. ¿Saben que la vida cristiana tiene esto fantástico? Y es de que nosotros no seguimos siendo el viejo hombre. Cuando el Evangelio nos impacta, dice el apóstol Pablo que somos nuevas criaturas, que hay una nueva vida. El Evangelio no es que te impacta y te arregla lo deficiente. El Evangelio no es una curita a la que vos te enfrentás y tenías una herida, estabas todo roto y es una curita que te sana tu enfermedad. El Evangelio hace todas las cosas nuevas. Como decía, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Evangelio hace nuevas todas las cosas y ahí empieza la posibilidad de una nueva cultura. Entonces, cuando pensamos en el Evangelio, y en estos minutos quiero que pensemos en el Evangelio impactando nuestras vidas, hoy de tarde, de noche vamos a pensar en el Evangelio en nuestra familia, mañana vamos a pensar en el Evangelio en la iglesia y el Evangelio en la comunidad, pero ahora quiero que pensemos en el Evangelio en nuestra vida. El Evangelio que impactó nuestras vidas, esa buena noticia de que Cristo vino a morir en una cruz para darnos salvación, para redimirnos, para comprarnos del poder del pecado. Ese mensaje apenas es el comienzo. Es decir, creer en el Evangelio no es el final de todas las cosas, es el comienzo, ahí empieza la vida. La mayoría de los que están acá ya han escuchado el Evangelio, ya lo han atesorado en su corazón. Bueno, ese es el comienzo. Ahora empieza el gran desafío, que es vivir el Evangelio. Por eso es un reino. Porque Dios nos traslada al reino de su Hijo amado para que vivamos conforme a una nueva naturaleza, a una nueva cultura, a una forma nueva de entender el mundo. Posiblemente todos ustedes tengan ejemplos de cómo actuaban antes de conocer a Cristo y cómo actúan ahora en algunas áreas. Y cómo luchan en algunas áreas. Eso es porque hay una nueva cultura que está ahí. Y hay una vieja naturaleza que todavía está ahí operando. Eso va a estar. Pero nosotros tenemos las herramientas de esa nueva cultura, de esa nueva forma de ver el mundo, que tienen que ver con que Cristo se está formando en nosotros. Y saben que cuando pienso en esto, me suceden dos cosas. Por un lado, siento el alivio de saber que quien hace la obra es Él, no soy yo. A veces nosotros forzamos cosas porque pensamos que dependen de nosotros. Y eso es triste porque terminamos viviendo vidas donde fingimos, donde aparentamos. No tenemos que dejar que el Evangelio se desarrolle, porque es Él el que hace la obra. ¿Se acuerdan ahí en Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la obra, ¿quién es? Cristo, es Él el que la va a completar. El Evangelio nos impacta, es una semilla, va a crecer. La semilla contiene todo el potencial para dar fruto. La semilla va a crecer. Lo que nosotros tenemos que hacer es preparar la tierra, es regarla, pero el poder creador viene de Dios, no de nosotros. El Evangelio del reino, la posibilidad de Dios reinando en nuestras vidas, ya está. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser parte de eso. Y cuando miramos esta parábola, hay algo que me llama la atención, me parece genial, que dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es decir, hay un proceso. La vida cristiana es un proceso.
Cuando entendemos el Evangelio, cuando comprendemos que Cristo murió por nosotros, empieza un proceso. Y nosotros tenemos que aprender, o tenemos que seguir, si ya lo aprendimos, tenemos que aprender a disfrutar de ese proceso. Dios trabajando en nosotros. La gran pregunta que nos quiero hacer es si estamos dejando que Dios trabaje en nosotros. Si estamos leyendo nuestra Biblia para ver qué es lo que Él quiere. Si estamos hablando con Él para tener comunión. Si nos estamos juntando con los hermanos para estimularnos al amor y a las buenas obras, para sacarnos filo entre nosotros. Si estamos siendo partícipes de alcanzar a otros con el Evangelio. Es decir, si estamos preparando todo para que esa semilla pueda crecer. Ya está el potencial. No depende de nosotros. El poder del Evangelio tiene que ver con la obra de Cristo, no con nuestra capacidad de hacer las cosas. Pero en nosotros está la responsabilidad de obrar conforme a la nueva nacionalidad que tenemos, y es la del reino de Dios. Es decir, es como que antes pertenecemos a un país, nos fuimos y ahora pertenecemos a otro y empezamos a aprender la cultura de un nuevo país y empezamos a ser parte de ese nuevo país. Mi hermano, por ejemplo, nació en Argentina, ¿no? Igual que vos. Y él, cuando recién nos mudamos a Uruguay y jugaba Uruguay y Argentina, él al principio hinchaba por Argentina. Hasta el mundial de hace poco que Argentina salió campeón, hinchaba por Uruguay. O sea, hubo un cambio ahí y él empezó a hinchar por Uruguay. Y jugaba Argentina y Uruguay y él quería que ganara Uruguay. Lo empezó a inundar la uruguayidad. Lo empezó a inundar. Se empezó a sentir uruguayo. Bueno, el Señor Jesús ha venido a transformarnos. Tenemos que sentirnos cristianos, tenemos que disfrutar el cristianismo, tenemos que disfrutar lo que Él hizo por nosotros, para empezar a vivir el reino en nuestras vidas. Cuando pensaba en esta reflexión, pensaba como en un título que es muy malo, pero que a mí me ayudaba a pensar, y es, ¿yo en el reino o el reino en mí? Yo en el reino implica que yo tomo la decisión de estar en un lugar, pero el reino en mí implica que es Dios haciendo la obra en mí. Tenemos que salirnos de nosotros, hacer todo el esfuerzo, tenemos que empezar a concentrarnos en dejar todo en manos de Dios para que sea Él el que haga la obra. ¿Estás luchando con algún pecado? ¿Estás luchando con alguna situación difícil? Deja las manos de Dios. Dice el apóstol Pedro que tenemos que echar todo a los pies de Cristo. Ese es el gran desafío que tenemos. No tenemos que luchar nosotros con nuestras herramientas humanas. Tenemos que dejar que sea el Espíritu de Dios en nosotros el que haga la obra. Vamos al libro de Romanos, o a la carta, epístola de Romanos. ¿Saben que el Evangelio del Reino es ese mensaje de que Cristo vino a este mundo a salvarnos a nosotros que estamos perdidos en nuestros pecados, para darnos una nueva vida, para hacernos nuevas criaturas? Y ese es todo el mensaje. El gran desafío es vivirlo. Ese es todo el mensaje. El Evangelio no tiene mucho más recoveco. El Evangelio es eso. Como si eso fuese todo. Pero es el gran desafío de vivirlo, de vivir a Cristo en nuestras vidas. Y en la carta esta, a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, los primeros 5 capítulos de esta carta son como un resumen del Evangelio. Si ustedes leen los primeros 5 capítulos van a ver que se nos habla del pecado, de lo que genera eso en el mundo, de lo que genera eso en los seres humanos. Se nos habla de Cristo viniendo a este mundo a darnos salvación. No dice que estamos todos muertos en nuestros delitos. O sea, vamos a leer Romanos 3:23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es el Cristo. Esta es como esta es como la tónica de lo que era el pecado y quién es Jesús, cómo nos empieza a transformar. Si llegamos al capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos al verso 11, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, los primeros 5 capítulos son un resumen del Evangelio. Estábamos muertos espiritualmente,
pero Cristo nos justifica por medio de la gracia y nos da vida. Eso es el Evangelio. Ya está. Es eso. Ahora, en el verso 12, no sé su Biblia, pero la mía tiene un título que es Adán y Cristo. Lo que va a empezar a hacer ahí el apóstol Pablo es empezar a contarnos que en el primer Adán, el primer ser creado por Dios, Adán, los hombres a partir de él heredamos el pecado, heredamos la corrupción. Pero en el postrer Adán, como dice Pablo en Corintios, en este segundo Adán, que es Cristo, lo que nosotros heredamos es la vida nueva, es la vida eterna. Cuando nos hemos introducido por el poder de Dios en el reino, cuando hemos entendido el Evangelio, tenemos una nueva vida. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, a partir del capítulo 6, vamos a seguir luchando con el pecado. Vamos a seguir luchando con el pecado. Miren lo que dice el 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El pecado está ahí dando vuelta, pero nosotros hemos sido llamados a andar en una vida nueva. Eso es andar en el reino, eso es transitar la vida como Dios la diseñó. El pecado está, la lucha está. Estoy seguro que si yo acá pregunto, ¿quiénes ya no luchan con el pecado? Espero que nadie levante la mano, ¿no? ¿Quién ya no lucha con el pecado? ¿Quién dice, el pecado yo ya lo superé? Sí, al principio cuando me convertí tuve unas peleas, pero gracias a Dios ya soy santo plenamente y ya no lucho más con el pecado. Nunca se me ocurre nada malo, nunca se me escapa nada malo. Todo el tiempo, de continuo al bien, ¿no? Contrario al corazón del hombre. Es decir, veo que alguien se cae y digo, quiero ayudarlo. Veo que alguien me estafa y digo, voy a aprender algo de paciencia. Veo que alguien me maldice y digo, Señor, bendíceme. No, nosotros estamos luchando con el pecado. Estamos en el reino, pero aún luchamos con el pecado. Y el apóstol Pablo dice acá, pensando en el abuso de la gracia, pero dice que tenemos que aprender a luchar con las herramientas de Dios contra el pecado. Cuando el Evangelio del Reino viene a nuestras vidas, el pecado sigue operando, pero tenemos la posibilidad de vivir en santidad. Y capaz que le pido, necesito 3 voluntarios. ¿Hay 3 voluntarios acá? ¿Se van? Necesito 3 voluntarios, no van a hacer nada, solamente graficar algo. 3 personas, tengo una, me faltan 2, y es Maite, esa es niña. Bien, Eunice dijo, mira, genial, vengan por acá. Sí, Maite, párense ahí, como se paren, van acá. Bien, vale. Estos somos nosotros. Un poco más lindo, pero estos somos nosotros. ¿Sí? Estamos compuestos por un cuerpo, tenemos un alma que tiene que ver con nuestras emociones, con lo que sentimos, con lo que pensamos, razonamos, y tenemos un espíritu. ¿No? Lo más que está detrás de ser espíritu. Nosotros, esta trilogía que somos, no sé qué, está ahí todo el tiempo trabajando junta y luchando. Cuando no conocíamos a Cristo, quien nos dominaba plenamente era la maldad hecha materia. ¿Vieron ese ejemplo? ¿Vieron ese ejemplo del diablito y el angelito que hay acá en los sombritos y en los dibujitos? Bueno, ese día tiene que ver con esto. Acá está la carne. No el diablo, la carne. Todavía no lo vamos a elevar a categoría del diablo. Acá está el alma que está ahí. Y ahí está el espíritu. Cuando entendemos el Evangelio del Reino, dice que el Espíritu de Dios viene y se hace uno con nuestro espíritu. Entonces ahora, Eunice es todo lo que Dios quiere. El espíritu de adentro hacia afuera permea el alma para que nuestras emociones sean conformes a las emociones de Cristo. El espíritu quiere permear el alma para que el alma
actúe de tal forma que la carne termina siendo el bien. ¿Y qué hace la carne? El mal. Todo el tiempo. La carne tiene como todos los sensores que detectan todo lo malo para llevar a que el alma, frente a una situación, actúe. Imagínate situación de traición. El Espíritu diciendo, a Jesús lo traicionaron, tenés que aprender a perdonar. Y esta materia humana diciendo, no lo perdono, no lo perdono. Esta lucha opera en cada uno de nosotros. Así que cuando piensen en la carne de su vida, recuerden hacia abajo. No, mentira. Muchas gracias, pues no van haciendo. Entonces, esa lucha en nuestra vida es la que está operando, pero nosotros tenemos la certeza, bíblicamente hablando, de que pertenecemos al reino de Dios, de que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? En 1 Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros. Nuestra identidad en el reino es que le pertenecemos al Padre. Le pertenecemos a Él. ¿Hay algo más poderoso en el universo que nuestro Padre? ¿Hay alguien que quiera más el bien que nuestro Padre para nosotros? Es decir, Él nos ha dotado con el Espíritu para que nosotros podamos transitar la vida conforme a su voluntad. Cuando nosotros elegimos pecar, cuando nosotros elegimos caer, lo que estamos haciendo es menospreciando el poder de Dios en nosotros y prestándole más atención a nuestra maldad. Es decir, no es que pecamos y decimos, este Satanás re fuerte otra vez me hizo caer. No, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Entonces el Evangelio del Reino es la buena noticia de que Cristo nos redime, viene a vivir en nosotros y nos da la fuerza para reinar con Él. No reinar en el sentido de que vamos a gobernar este mundo, los cristianos, sino reinar en el sentido de que vamos a impactar en este mundo. El Evangelio del Reino es la buena noticia de que Cristo mora en nosotros, de que Cristo vive en nosotros, de que Él nos transforma. Y hay algo que se va a repetir todo el tiempo en nuestra vida, que es la lucha con el pecado. Y esa es la dimensión del reino en la que quiero que pensemos en esta hora cuando pensamos en nosotros. El pecado está, la maldad está, pero gloria a Dios que su presencia está en nosotros y que podemos recurrir todo el tiempo a Él. Pero miren esto que se da en el capítulo 6, verso 17, hablando sobre esto. Dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Miren, vamos a ver 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros no sabemos lo que es ser esclavo. Ninguno de nosotros fue esclavo en su vida. ¿Sí? O sea, no es una dimensión que nosotros comprendamos salvo las películas que hemos visto. Pero la dimensión de esclavo es la dimensión de alguien que no se pertenece a sí, que le pertenece a un amo. Es decir, no tomo las decisiones que yo quiero, hago lo que mi amo quiere. Eso éramos del pecado, esclavos del pecado. Dice este pasaje que Cristo vino y nos liberó. Así cantamos las cadenas del pecado en esa canción. Hay libertad. Las cadenas de la muerte. ¿No? Hay libertad, decíamos. Las cadenas de la muerte. Nosotros éramos esclavos del pecado. Respondíamos al pecado. El pecado nos gobernaba. No teníamos chance de no ser gobernados, porque esa era nuestra naturaleza. Pero Cristo viene y nos hace libres. Ahora, miren en sus Biblias estos dos versículos, Romanos 6, 17 y 18, y díganme, ¿Cristo nos hace libres con qué objetivo? Según ese texto. Éramos esclavos del pecado, nos libertó con un objetivo. No, eso, siervos de justicia. ¿Vieron esto? Éramos esclavos
justicia. Es decir, el evangelio del reino en nuestras vidas es un evangelio que nos libra, que nos libertó de la esclavitud del pecado. Ahora somos libres, pero con un llamado a ser siervos de justicia. El evangelio del reino es el mensaje en el que nosotros reconocemos: éramos pecado, éramos esclavos del pecado, ahora somos libres y tenemos todo el potencial para elegir ser siervos de justicia. Es decir, hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de lo que dice Romanos 12? Vamos a leerlo. Romanos 12, 1 y 2. Este es el pensamiento que acompaña al apóstol Pablo. Quien se sabe un esclavo de la religión en su antigua vida, fariseo, esclavo de esa religión, quien se vio libre por Cristo y quien entregó toda su vida por Cristo, fue un siervo de justicia. Él escribe esta carta pensando en el impacto de la cruz en su vida. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos hermanos, yo quería que pensáramos juntos en esta hora, en este rato, que pertenecemos a un evangelio, pertenecemos a un reino que es el de Dios. Somos una nueva criatura, tenemos una nueva vida. El Espíritu de Dios está en nosotros, Cristo se está formando en nosotros. Tenemos todo para ganar, tenemos todo para impactar. Lo que pasa es que a veces somos vagos, lo que pasa es que a veces seguimos anhelando el pasado, lo que pasa es que a veces no queremos hacer el bien. Déjenme decirles que esa lucha la tenía Pablo. Si ustedes siguen leyendo Romanos 6, si siguen avanzando, van a ver que esa lucha la tenía Pablo. Y él dice: el bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero hacer eso hago. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y me encanta porque no termina ahí el texto. Enseguida dice: doy gracias a Dios por Jesucristo. Esa lucha está. Tenemos que aprender a reconocer que esa lucha está, pero que Cristo nos ha dotado de su Espíritu para poder enfrentar esa lucha. Vamos a terminar con un texto que está en Gálatas 5, texto muy conocido, pero que creo que nos tiene que dar, tiene que motivar. No la motivación esa vana de vamos arriba, vamos a poder, sino que nos tiene que motivar porque tenemos que saber quiénes somos. Somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él, somos una nueva creación, el Espíritu de Dios está en nosotros, somos un reinado de sacerdotes, somos un pueblo que Dios adquirió, somos una nación santa, somos todo eso. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en el 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hemos entendido el mensaje del reino. Hemos comprendido que Cristo vino a este mundo a pagar por nuestros pecados para darnos salvación. Podemos recordar que hubo un momento, un proceso en nuestra vida en el que algo cambió. Hoy hablamos con Sebastián de eso, ¿no? Del momento de la conversión. A veces es un proceso, a veces es un momento que podemos identificar. Pero lo que creo que independientemente de cómo fue la vida de cada uno de nosotros, todos nosotros estamos contentos de ese momento. Todos nosotros en ese momento entendimos algo que decís: qué hermoso esto, qué hermosa que es la salvación, qué hermoso que es Dios, qué fantástico esto que estoy empezando a entender. Todos nosotros hemos pasado por eso. Quizás algunos en este momento están: gracias a Dios, sos hermoso, te amo. Pero a veces empezamos a transitar la vida y nos vamos olvidando de eso. Como que nos vamos alejando de ese momento inicial. Como que el Evangelio quedó ahí, en un mojón, en un hito de nuestra vida. Cuando el Evangelio es una nueva cultura cotidiana. Cuando el Evangelio es cómo trato a mis pares. Cuando el Evangelio es cómo me relaciono con la gente en la calle. Cuando el Evangelio es cómo Cristo, hoy nos hacía pensar Sebastián, cómo Cristo actuaría
¿Cómo Cristo actuaría en cuanto a su carácter? ¿Cómo reflejaría Cristo su vida en este mundo? Qué hermoso llamado tenemos a vivir el Evangelio, a vivir en el Evangelio del Reino, a vivir en el Reino de Dios, a vivir con esta nueva identidad. Pero no desde la carga religiosa, sino desde la libertad del Espíritu. Y este pasaje que acabamos de leer dice el fruto del Espíritu. Empezamos leyendo esa parábola de la semilla. El fruto de esa semilla es esto que acabamos de leer. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto natural del Espíritu en nuestra vida es eso. Si nosotros le damos lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida, eso es lo que va a surgir naturalmente. Eso es lo que va a surgir. ¿Querés saber qué tan cerca estás de tu comunión con Dios? Pedirle a alguien que te pise bien fuerte el dedo gordo del pie. ¿Sí? Nuestra madurez en Dios no está por la cantidad de reuniones en las que vamos. Está bueno juntarnos, nos hace bien. Nuestra relación con Dios no está dada por lo bien que podemos predicar, lo bien que podemos dar una clase. Nuestra relación con Dios está cuando nos pisan el dedo gordo del pie, cuando nos ofenden, cuando nos agreden, cuando nos desprecian, cuando en el trabajo nos hacen sentir, no, vos no pertenecés a este grupo, cuando en el liceo te hacen bullying, cuando en tu casa capaz sos el único cristiano que te hacen sentir mal. Ahí tu comunión con Cristo es la que va a fortalecerlo todo. Por eso es hermoso saber en qué realidad estamos. Y estamos en el reino de Dios. Es Él habitando en nosotros. Es esa nueva Eunice que vimos recién acá, que tiene todo este componente. Amor, gozo, paz, paciencia, todo eso está en nosotros. Pero a veces estamos en situaciones difíciles y necesitamos paciencia, ya está eso adentro de nosotros. Hay que permitir que se desarrolle. A veces decimos, uy, no puedo amar, ya está ese amor en nosotros. Lo que pasa es que no queremos dejar que aflore, pero ya está en nosotros. Entonces, queridos hermanos, quería que pensáramos en esto, en esta reflexión. El Evangelio del Reino en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que en esta hora, en esta reflexión, podamos pensar cómo estamos en nuestra comunión con Dios. Es hermoso saber que la salvación no se pierde. Esa frase es muy poderosa, es muy importante en nuestra fe. La salvación no se pierde porque no depende de nosotros, depende de los méritos de Cristo. Los méritos ya están. Ahora lo que nosotros podemos empezar a perder es el disfrute de esa salvación. Capaz que vos llegaste a este retiro sin muchas ganas. Capaz que llegaste solo por el empuje. Capaz que llegaste porque no te quedó otra. Capaz que llegaste porque dijiste, haciendo unos días para estar tranqui, me voy para la playa. Y bueno, el tema me lo fumo el barbudo este. Quiero decirte que esta es la oportunidad para que vos reflexiones cómo está tu corazón. Para que vos reflexiones cómo estoy en el reino de Dios. Para que reflexiones cómo está esa cultura operando en mi vida. Queridos hermanos, que en esta hora nosotros podamos reflexionar y decirle, Señor, quiero ser cada día más un embajador de tu reino. Quiero cada día más vivir tu presencia en mi vida. Quiero cada día más reflejar a Cristo, no por mis fuerzas, sino porque naturalmente eso sucede. Que podamos disfrutar el Evangelio del Reino en nuestras vidas. Que la fe cristiana que tenemos no sea una carga, sino que sea un alivio, un disfrute. Que el estrés venga porque no podemos ayudar a todo el mundo, pero que no venga porque yo tengo problemas con no sé qué pecado. Tenemos al Dios vivo en nuestra vida para ayudarnos, para fortalecernos, para sostenernos. Queridos hermanos, que cuando pensemos en la semilla, cuando pensemos en el reino, cuando pensemos en el Evangelio, pensemos en los frutos que está dando en nuestra vida. Pensemos en todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero es Él en nosotros. No somos nosotros ayudándolo a Él.
es Él en nosotros. Tenemos que dejar que sea Él el que se materializa en nuestra vida. Tenemos que dejar que los genes del nuevo nacimiento se desarrollen en nuestra vida. Hay un concepto que es el concepto de epigenética, si se llama escuchar. Pero la epigenética, los pediatras estos que trabajan con todos los aspectos de las neuronas, del desarrollo de los bebés, lo van viendo y es, vos venís con una carga genética predeterminada, pero el entorno te afecta. Si hiciéramos el experimento de agarrar dos mellizos recién nacidos y a uno lo llevamos a Alaska y al otro lo llevamos a otro entorno, cuando se juntan a los 23 años van a ser parecidos, quizás tengan algunos desarrollos similares, pero uno va a hablar un idioma, el otro va a hablar otro. Uno va a desear estar en la nieve y el otro va a desear otra cosa. Porque el entorno opera en nosotros. Nosotros tenemos una genética fuerte, que es la genética del reino. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Hay un entorno alrededor nuestro. Está operando, está haciendo fuerza. A nuestra carne le encanta ese entorno. Queridos hermanos, no permitamos que ese entorno nos gane. No permitamos que este reino de este mundo nos gane. Seamos luz y sal en este mundo. Permitamos que sea el Espíritu el que se desarrolle en nosotros, para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida. La vida cristiana es una vida de disfrute. Yo debo disfrutar el Evangelio. Debo disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida. Si es lo mejor que nos pasó. Si nos liberó de la esclavitud del pecado. Si Cristo nos da todo lo que nosotros necesitamos. Si fuera de Él no hay nada. El Evangelio claramente es una dimensión de disfrute, de libertad, de poder servir por amor a aquel que nos amó. Cristo nos amó, se entregó en la cruz, murió. Recordá ese momento. Yo te invito ahora a que cierres tus ojos, pero solo para recordar el momento en el que entendiste el Evangelio. Acordate. Andá para atrás y llegá a ese momento en el que estabas ahí, donde estabas. Capaz sentado, capaz arrodillado. Estabas empezando a entender todo eso que habías escuchado tanto tiempo el Evangelio. Capaz fue la primera vez que lo escuchaste, pero ya entendiste, acá hay algo diferente. En ese momento, estoy seguro que vos, me pasó a mí, sentí alivio. Sentí que un amor me inundaba. Sentí como que alguien me abrazaba. Sentí que ahora entendía cosas. Sentí que ahora no quería andar en otras cosas. Te invito a que en esta hora puedas volver a ese momento para disfrutar el Evangelio del Reino. Para permitir que los frutos del Espíritu se desarrollen en nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre nuestro, por este momento. Gracias, Padre, porque vos nos impactaste, porque es tu Espíritu el que nos transforma. Gracias, Padre, porque sabemos que si estamos en vos somos nueva criatura. Gracias, Padre, porque tenemos la identidad de un nuevo reino. Somos un reino de sacerdotes, somos una nación santa, somos un pueblo que te pertenece a vos. Gracias, Padre, porque tu Espíritu mora en nosotros. Gracias porque tu Espíritu tiene todos estos componentes para que podamos vivir una vida conforme a tu voluntad. Padre, que podamos realmente este año proponernos permitir que esa semilla se desarrolle. Que podamos proponernos nosotros regar esa semilla para que crezca. Ya está todo el ADN, ya está toda la información para que eso suceda. Que nuestra carne no se meta, que sea tu Espíritu creciendo en nosotros. Que podamos realmente disfrutar de nuestra vida en Cristo. Que podamos disfrutar de que estamos en vos y no en nosotros. Padre, gracias porque nuestra vieja naturaleza murió. Aún quedan ahí algunos vestigios de esa maldad, pero está muerta y tu Espíritu es vivificante y es el que está en nosotros. Padre, que podamos confiar cada día más en vos, que podamos desear cada día más estar junto a vos. Que cada uno de nosotros, pero que también como iglesia, podamos desear agradarte a ti. Que podamos recordar
el sacrificio en la cruz, caer de rodillas en adoración para poder seguir viviendo conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque es más cortante que una espada de 2 filos, porque penetra lo más profundo de nuestro ser para hacernos ver en qué estamos errando, para hacernos ver en qué áreas tenemos que trabajar. Gracias, Padre, porque tu palabra también es como un espejo. Nos miramos y ahí vemos qué cosas hay que mejorar. Gracias, Padre, porque ya está todo en nuestro ser para que eso suceda. Ayúdanos, Padre, a poder seguir trabajando, a poder ayudar a otros a crecer, a poder desear crecer en ti, Señor. Gracias, Padre, por esta hora, gracias por este tiempo, y que realmente sea tu Espíritu obrando en cada uno de nosotros. Que sea tu palabra obrando en cada uno de nosotros. Que lo que dije, Señor, y que no corresponde a ti, Señor, sea eliminado de nuestra vida. Pero que tu palabra, Señor, trabaje en nuestro corazón. Que seas vos trabajando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Dano. El reino de Dios. Tenemos todo para ganar. Tenemos todo para